En el impuesto sobre sociedades es importante determinar cuáles son las entidades que están sujetas al impuesto. Sabemos que las entidades que tienen, en términos generales, que tienen personalidad jurídica son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Hay excepciones, es decir, hay entidades que sin tener personalidad jurídica son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, pero la sujeción al impuesto no implica que obligatoriamente se tenga que presentar declaración del impuesto sobre sociedades y mucho menos que esa declaración dé como resultado el ingreso de la cuota íntegra. Por lo tanto, es importante determinar el régimen de exenciones previsto en la ley. Estas exenciones son exenciones subjetivas y por lo tanto suponen que determinadas entidades, dependiendo de la tipología de las entidades, estarán sujetas al impuesto y por lo tanto no podrán estar sujetas a otro impuesto, pero su renta estará exenta. Es importante determinar hacer una distinción entre los supuestos de no sujeción y los supuestos de exención. ¿Por qué? Porque un supuesto de no sujeción implica que una entidad que no está sujeta, en nuestro caso al impuesto sobre sociedades, podrá estarlo a otro impuesto. Una entidad que no está sujeta al impuesto sobre sociedades, su renta puede estar sujeta, por ejemplo, al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sin embargo, las entidades que vamos a ver a lo largo de estos minutos son entidades que están sujetas al impuesto sobre sociedades, pero que la ley establece la exención de su base imponible. Esa exención puede ser de dos tipos. Puede ser una exención total, lo cual implica que toda su renta estará exenta con independencia de cuáles sean las actividades que desarrollen estas entidades exentas, o pueden estar exentas con exención parcial. Esa exención parcial, como más adelante se verá, supone que solo las rentas que estén directamente relacionadas con su objeto social serán las rentas que estarán exentas para estas entidades. Bien, pues la primera cuestión que hay que dejar claro es que son exenciones subjetivas, es decir, son exenciones por razón del sujeto que percibe esas rentas. La diferencia entre las exenciones subjetivas y las exenciones objetivas es que las exenciones subjetivas son por razón del sujeto que percibe la renta y las exenciones objetivas son por razón de la renta percibida. A lo largo de estos minutos estamos hablando de entidades que están exentas, por lo tanto hablamos de exenciones subjetivas, exenciones por razón del sujeto que percibe la renta. Estas exenciones, existen diferentes regímenes de determinación de las exenciones. Como decía, hay exenciones totales y exenciones parciales. Para las exenciones parciales hay que remitirse a la ley que regula las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las entidades sin fines lucrativos, la denominada la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales a mecenazgo, regula el régimen fiscal, el régimen legal y en concreto fiscal, que es el que a nosotros nos interesa, de estas entidades, y establece que son entidades parcialmente exentas. Además, la propia ley del impuesto sobre sociedades, en los artículos del 103 al 111, establece este régimen de exención parcial. La exención parcial supone que las rentas obtenidas por estas entidades en territorio español están parcialmente exentas en función de cuál sea la tipología de estas rentas, como más adelante se verá. Pero también existe otro régimen aplicable a las entidades totalmente exentas. Estas entidades totalmente exentas son aquellas que, con independencia de cuál sea la tipología de las actividades que realicen, estarán totalmente exentas. Fundamentalmente puedo adelantar que las entidades que están parcialmente exentas están directamente relacionadas con las administraciones públicas, porque no tiene ningún sentido que unas rentas de las que efectúan estén exentas y otras no, puesto que el 100% de las actividades que realizan están relacionadas con su objeto social, pero más adelante se verá. Respecto a las entidades parcialmente exentas, son entidades que, teniendo personalidad jurídica, no tienen ánimo de lucro. El no tener ánimo de lucro quiere decir que todas las rentas que se obtengan directamente relacionadas con su objeto social y por lo tanto que no tengan ánimo de lucro estarán exentas.
Sin embargo, no todas las actividades que realizan estas entidades están exentas. Estamos hablando de entidades que están reguladas en la ley de mecenazgo o entidades que son entidades sin ánimo de lucro, sin necesidad de que estén acogidas al régimen fiscal de mecenazgo, pero que su objeto social no es el lucro, no es la obtención de un beneficio económico. Estamos hablando de sindicatos, cámaras de comercio, Iglesia Católica, etcétera, es decir, entidades cuya finalidad principal no es la obtención del lucro. Así que todas las rentas que estén directamente relacionadas con su objeto social serán rentas que estén exentas, pero pueden realizar otro tipo de actividades. Un sindicato puede hacer una actividad de promoción inmobiliaria, como se ha hecho en algún momento en España. Nada se opone a que estas entidades sin ánimo de lucro hagan otro tipo de actividades distintas de las que les son propias, pero esas rentas no estarán exentas. Por lo tanto, la exención no se aplica ¿a qué? No se aplica a las actividades económicas que puedan realizar estas entidades. Son legítimas, no tienen ningún problema en realizar este tipo de actividades, pero sería una quiebra del principio de competencia el que, por ser una entidad sin ánimo de lucro realizando actividades económicas, no tributaran el impuesto sobre sociedades, cuando otro tipo de entidades que están constituidas con ánimo de lucro sí tributan el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, la exención no se aplica a las actividades económicas que realicen legítimamente las entidades sin ánimo de lucro. Tampoco se aplican a las rentas que se deriven de su patrimonio, es decir, la venta del patrimonio genera una plusvalía, genera una ganancia patrimonial. Esa ganancia patrimonial deberá tributar en el impuesto sobre sociedades. ¿A excepción de qué? A excepción de que esa ganancia patrimonial se reinvierta en la propia actividad que le es específica a la entidad sin ánimo de lucro y entonces esa ganancia patrimonial estará exenta. Por lo tanto, en principio, las rentas que se deriven del patrimonio, incluidas las cesiones de bienes, arrendamientos, compraventa de cualquier bien patrimonial, esa ganancia patrimonial, en principio, está sujeta al impuesto sobre sociedades. Si la entidad quiere aplicar la exención o quiere que se le aplique la exención a esa ganancia patrimonial, deberá reinvertir el resultado de la compraventa, el resultado de la ganancia patrimonial, en sus fines propios. Las rentas derivadas de transmisiones que no cumplan los requisitos para estar exentas, es decir, las entidades, el que la entidad esté exenta no quiere decir que no pueda hacer otro tipo de actividades. Lo único que tiene que saber es que esas actividades no estarán exentas, solo están exentas aquellas que están directamente relacionadas con su objeto social, las que le son propias. Hay determinadas entidades que realizan actividades que les son específicas y realizan además explotaciones económicas. Bien, para que una actividad pueda considerarse como explotación económica, es necesario que cumpla tres condiciones. Primero, que realice una actuación por cuenta propia. En segundo lugar, que realice la utilización de los factores productivos de trabajo y capital. Esta es la misma definición que cualquier otra actividad económica. Si yo realizo la ordenación por cuenta propia de mis medios productivos, capital y trabajo, estaré obteniendo un rendimiento de la actividad económica. Y en tercer lugar, que haya una intervención en la producción o distribución de bienes y servicios, es decir, que la explotación económica esté tipificada como tal, de la misma forma que se tipifica como explotación económica o cualquier otra entidad, la actividad que realice cualquier otra entidad. Las entidades sin ánimo de lucro que realicen estas explotaciones económicas han de saber que esas explotaciones económicas, el rendimiento de esas explotaciones económicas, tributará a pesar de que se les mantenga el régimen de exención parcial. Precisamente esto es el régimen de exención parcial. Si las actividades que realiza esa entidad son única y exclusivamente aquellas relacionadas con su objeto social, el sindicato, el asesoramiento a los sindicatos, la Cámara de Comercio, el asesoramiento a los empresarios, la Iglesia Católica o a las iglesias reconocidas en el ámbito español, el asesoramiento religioso. Si solo se dedican a las actividades que les son propias, esas actividades, aunque generen una fuente de ingresos, estarán exentas. Y una cuestión importante es que la exención aplica tanto al ingreso como al gasto. Es decir, aquellas entidades que realicen actividades exclusivamente exentas estarán exentas tanto en lo que se refiere a la obtención del ingreso como a la deducibilidad del gasto. No se puede considerar que la exención solo aplica a los ingresos. Están exentas todas las rentas directamente relacionadas con su finalidad específica o con su objeto social. Y todas aquellas rentas que no estén exentas, no estará exento ni el ingreso, y por lo tanto deberá tributar por él, ni el gasto,
relacionado con esa actividad concreta y por lo tanto ese gasto será perfectamente deducible como el resto de gastos deducibles en cualquier entidad que no está exenta. La cuestión es que estas entidades que realizan actividades exentas y no exentas deben limitar claramente cuáles son la afectación de gastos a actividades exentas y actividades no exentas, porque mientras los gastos de actividades no exentas son gastos deducibles, los gastos afectos a actividades exentas no son deducibles porque están exentos. Así que las entidades parcialmente exentas, por cerrar la definición, pueden realizar todo tipo de actividades, tienen que delimitar claramente aquellas que están directamente relacionadas con la finalidad específica o con el objeto social y aquellas que no lo son. Las derivadas de transmisiones o adquisiciones a título lucrativo evidentemente estarán exentas. ¿Por qué? Porque una entidad parcialmente exenta que recibe una donación, la donación recibida es a título lucrativo y está directamente relacionada con su objeto social, por lo tanto serán entidades que están exentas. Aquellas derivadas de transmisiones onerosas, como decía al principio, que generan una ganancia patrimonial, esa ganancia patrimonial, esa plusvalía, estará exenta en la medida en que se reinvierta en su objeto social. Vistas las entidades parcialmente exentas, decía al principio que hay otro tipo de entidades que teniendo personalidad jurídica están totalmente exentas, es decir, gozan de una exención plena. El que gocen de una exención plena, una vez que se ha visto la exención parcial, se entiende mucho mejor, porque quiere decir que todas las rentas que perciben, con independencia de cuáles sean las actividades que realicen estas entidades, estarán exentas de tributar en el impuesto sobre sociedades. Además, gozan de un, entre comillas, beneficio adicional, y es que no tienen obligación de registrarse en el índice de entidades. Las entidades parcialmente exentas, a pesar de que están parcialmente exentas, sí tienen obligación de estar registrados en el índice de entidades correspondientes. Sin embargo, las entidades totalmente exentas gozan del beneficio fiscal de que todas sus rentas estén totalmente exentas y además no tienen obligación de inscribirse en el registro de entidades. Las entidades que están totalmente exentas son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los organismos autónomos del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el Banco de España, los fondos de garantía de depósitos y fondos de garantía de inversiones, los organismos relacionados con la seguridad social, el Instituto de España, las Reales Academias, los organismos públicos de la organización de la LOFAGE, regulados por la LOFAGE, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el Consejo Económico y Social, el Instituto Cervantes, es decir, hay un largo etcétera de entidades que están relacionadas o que forman parte de la Administración Estatal, Autonómica y Local que gozan de esta exención plena. Para cualquier actividad que realicen estas entidades se aplica la exención que se aplica tanto para las rentas relacionadas con su actividad propia como otro tipo de entidades. Con esto terminamos la parte de cuál es la configuración del sujeto pasivo, cómo el sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades son todas las entidades que tienen personalidad jurídica y el estar sujeto al impuesto no implica el no estar exento, es decir, se puede estar sujeto al impuesto y no exento, como la inmensa mayoría de las entidades con personalidad jurídica, se puede estar sujeto al impuesto y exento con una exención total, como lo son las administraciones públicas y las entidades relacionadas con las administraciones públicas, o se puede estar sujeto al impuesto con una exención parcial, como son las entidades sin ánimo de lucro, en las cuales una parte de su base imponible está exenta y otra parte no está exenta. Con esto terminamos los elementos personales del impuesto sobre sociedades.